Prepárate para escuchar solo sucesos extraños porque, de ahora en adelante, esta historia recorrerá tu mente tratando de asustarte. Lo que vas a escuchar a continuación no es real, solo fue una historia que nos compartió una compañera de México. Al momento de escuchar la historia, sabrás quién es la persona que compartió la historia. Además, esta historia está tratando de tener la mayor parte de similitudes con la vida real. Solo piensa en lo que tú harías si esto llegara a sucederte a ti. Para tener más historias como esta, suscríbete al canal Tecno Rojas Accesible y no olvides dejar tu me gusta si te gustó esta historia. Tampoco olvides compartirla para seguir trayéndote más historias maravillosas que tengas para escuchar. Sara estaba inmersa en el flujo constante de palabras que brotaban de sus dedos, golpeando el teclado con una cadencia rítmica y familiar. La pantalla de su computadora emitía un resplandor azulado que iluminaba su rostro concentrado, sus ojos fijos en el texto que se materializaba. Era una tarde de martes. El sol de otoño se filtraba por la ventana, proyectando largas sombras sobre la alfombra. El aire en su pequeño apartamento olía a café recién hecho y a la tenue fragancia de las páginas de un libro viejo que había estado leyendo. Llevaba horas tecleando, sumergida en un informe complejo que exigía su atención plena, cada músculo de sus manos y antebrazos trabajando en perfecta sincronía, una danza silenciosa entre la mente y la máquina. De repente, una punzada aguda, como una astilla invisible, se clavó en la base de su dedo índice derecho. Sara frunció el ceño, ignorándola al principio, atribuyéndola a la fatiga o a una mala postura. Continuó tecleando, pero la punzada se intensificó, transformándose en un dolor sordo y persistente que se extendía por toda la mano. Era un dolor extraño, no el habitual calambre muscular o la rigidez por el uso excesivo. Este era un dolor profundo, como si los huesos mismos estuvieran siendo comprimidos, o como si una corriente eléctrica de baja intensidad recorriera sus falanges. Intentó estirar los dedos, flexionarlos, pero la sensación no cedía. Al contrario, se agudizaba con cada movimiento, cada pulsación de tecla. El dolor se propagó rápidamente, envolviendo no solo el índice, sino también el medio, el anular y el meñique de su mano derecha. Una sensación de hormigueo, fría y extraña, comenzó a subir por su muñeca, como si la sangre se estuviera retirando de sus extremidades. Sus dedos se sentían pesados, torpes, y la precisión que antes poseía al teclear se desvaneció. Las palabras en la pantalla empezaron a aparecer con errores, letras duplicadas o ausentes, un reflejo de la creciente disfunción de sus manos. Intentó sacudir las manos, agitarlas en el aire, pero el dolor se volvió más intenso, una agonía punzante que le hizo soltar un pequeño gemido. Fue entonces cuando notó la rigidez. Sus dedos, antes ágiles y flexibles, se estaban volviendo duros, inflexibles, como si se hubieran convertido en piezas de madera. Intentó doblar el índice, pero se resistió, una resistencia inquebrantable que la asustó. Era como si los tendones se hubieran petrificado, los músculos se hubieran contraído en un espasmo permanente. La piel de sus dedos se tensó, se estiró, y un frío inusual, casi metálico, emanó de ellos. El teclado, antes una extensión natural de su voluntad, se convirtió en un obstáculo insuperable. Sus dedos se negaban a obedecer, permaneciendo extendidos y rígidos, incapaces de curvarse para presionar las teclas. Un escalofrío de terror recorrió su espalda. Esto no era normal. Esto no era fatiga. Había algo fundamentalmente mal. Miró sus manos, que ahora parecían garras extendidas, inmóviles y extrañas. El dolor era insoportable, una tortura constante que le hacía sudar frío. Intentó levantarse de la silla, pero sus manos se negaron a apoyarla, permaneciendo rígidas y extendidas frente a ella. El pánico comenzó a burbujear en su pecho, una sensación de ahogo que le oprimía la garganta. Y entonces sucedió.
con un crujido seco y espeluznante, apenas audible por encima del latido frenético de su propio corazón. La punta de su dedo índice derecho se desprendió. No hubo sangre, no hubo un chorro carmesí, ni siquiera una gota. Simplemente se separó, limpiamente, como si nunca hubiera estado unida. Cayó sobre el teclado con un pequeño y hueco sonido, un clac seco que resonó en el silencio de la habitación. Sara se quedó paralizada, sus ojos fijos en el fragmento de su propio cuerpo que yacía inerte entre las teclas. Era la falange distal, la uña intacta, la piel pálida y sin vida. No olía a nada, ni a carne, ni a sangre, ni a putrefacción. Era solo un trozo de materia inerte, desprendido de su ser. El horror la invadió, un terror primario y visceral que le heló la sangre. Un grito ahogado se atascó en su garganta. Miró el muñón de su dedo, la carne expuesta, pero extrañamente sellada, sin una gota de sangre. Era como si el hueso se hubiera disuelto en el punto de separación, dejando una superficie lisa y blanquecina. La visión era tan antinatural, tan grotesca en su limpieza, que su mente luchó por procesarla. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, el dolor se intensificó, y con otro crujido similar, la falange media de su índice también se desprendió, cayendo junto a la primera. Luego, la falange proximal. Y así, en cuestión de segundos, su dedo índice derecho se desintegró por completo, dejando solo un muñón liso y redondeado en la base de su mano. La sensación de vacío era abrumadora, una ausencia física que se sumaba al horror visual. El proceso se repitió con una velocidad aterradora. El dedo medio de su mano derecha, luego el anular, y finalmente el meñique. Cada falange se desprendía con el mismo crujido seco, cayendo sobre el teclado o el escritorio, sin sangre, sin olor, solo la fría y limpia separación. Sara estaba en shock, incapaz de moverse, de gritar, de hacer nada más que observar con una mezcla de fascinación y repulsión cómo su propia mano se desmantelaba ante sus ojos. Las lágrimas brotaban de sus ojos, calientes y abundantes, pero no por el dolor físico, que ahora era una agonía sorda y constante, sino por el horror de la mutilación inexplicable. Cuando la mano derecha quedó reducida a un puño de muñones, el dolor y la rigidez se trasladaron a su mano izquierda. La misma secuencia de eventos se desarrolló con una precisión macabra. El pulgar, el índice, el medio, el anular, el meñique. Falange tras falange, cada una se desprendía con el mismo sonido seco, cayendo al suelo o sobre sus muslos, pequeños trozos de su propia anatomía que se convertían en objetos extraños, ajenos a ella. La visión de sus dedos, esparcidos como piezas de un rompecabezas roto, era insoportable. Eran sus dedos, los que habían escrito, tocado, sentido, y ahora eran solo fragmentos inertes, desprovistos de vida, sin una gota de sangre que los uniera a su cuerpo. Cuando el último dedo de su mano izquierda se desprendió, dejando solo muñones lisos y blanquecinos, Sara se dio cuenta. Ya no tenía los dedos de las manos. Sus manos, antes herramientas de precisión y expresión, eran ahora dos masas deformes, terminadas abruptamente, sin la delicadeza de las falanges. El dolor, aunque constante, se había transformado en una especie de entumecimiento, una sensación de irrealidad que la envolvía. Sus muñones no sangraban, no supuraban, no olían a nada. Eran limpios, casi quirúrgicos en su apariencia, pero la ausencia era un grito silencioso que resonaba en su mente. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por su respiración entrecortada y el goteo de sus lágrimas. Intentó mover lo que quedaba de sus manos, pero solo logró un movimiento torpe de las muñecas. La sensación de impotencia era abrumadora. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a hacer cualquier cosa? El mundo,
antes accesible a través de la manipulación de sus dedos, se había vuelto una fortaleza inexpugnable. El shock inicial dio paso a una oleada de pánico. Intentó levantarse de la silla, pero sus muñones no le ofrecían agarre. Se resbaló, cayendo al suelo con un golpe sordo. El dolor de la caída se sumó a la agonía de sus manos, pero era un dolor familiar, comprensible, a diferencia del horror inexplicable que acababa de experimentar. Se arrastró por el suelo, intentando alcanzar su teléfono móvil, que yacía sobre el escritorio. Era una tarea imposible. Sus muñones resbalaban sobre la superficie lisa, incapaces de agarrar el pequeño dispositivo. La frustración se mezcló con la desesperación. Las horas siguientes fueron un borrón de terror y confusión. Sara intentó gritar, pero su voz era un susurro ronco. Se arrastró hasta la puerta, intentando abrirla con sus muñones, empujando con los hombros, golpeando con la cabeza. La madera fría y dura se burlaba de sus esfuerzos. Estaba atrapada, sola, mutilada de una manera que desafiaba toda lógica. La luz del sol se desvaneció y la habitación se sumió en la penumbra, acentuando la sensación de aislamiento. La noche llegó, trayendo consigo un frío penetrante que se colaba por las rendijas de la ventana. Sara se acurrucó en el suelo, temblando, no solo por el frío, sino por el miedo. Sus muñones dolían, un dolor fantasma que se mezclaba con la realidad de su ausencia. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de sus dedos desprendiéndose, cayendo, inertes. El sonido del clac seco resonaba en sus oídos, una melodía macabra que la perseguiría para siempre. Al amanecer, la luz grisácea del nuevo día reveló la escena de su pesadilla. Los dedos esparcidos por el suelo y el teclado, pequeños monumentos a su horror. Se arrastró hasta el baño. La necesidad de beber agua era imperiosa. La visión de su reflejo en el espejo la golpeó con una fuerza brutal. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro pálido y demacrado, y sus manos eran una visión grotesca, los muñones lisos y blanquecinos, una prueba irrefutable de la atrocidad que había sufrido. La sed la impulsó a la cocina. Abrir el grifo fue una odisea. Tuvo que usar su antebrazo para girar la manija, el agua fría salpicando sus muñones. Beber directamente del grifo era la única opción, sus manos incapaces de sostener un vaso. Cada tarea simple se había convertido en un desafío monumental, una humillación constante. La vida, tal como la conocía, había terminado. La desesperación la llevó a un estado de semicatatonia. Pasó días en el suelo, apenas comiendo, apenas bebiendo. El hambre y la sed eran secundarios al horror que la consumía. Sus vecinos, preocupados por su ausencia, finalmente llamaron a la policía. Cuando la puerta fue forzada, los agentes encontraron a Sara en un estado deplorable, rodeada por los restos de sus propios dedos. La escena era tan extraña, tan perturbadora, que los oficiales se quedaron sin palabras. No había signos de lucha, no había sangre. Solo la mujer en shock y los dedos limpios y desprendidos. Fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos, acostumbrados a todo tipo de traumas, quedaron perplejos. Nunca habían visto algo así. Las radiografías no mostraban fracturas, solo la ausencia de las falanges. Los análisis de sangre no revelaron toxinas, infecciones o enfermedades autoinmunes conocidas. Los neurólogos no encontraron anomalías en sus nervios. Era como si sus dedos simplemente hubieran decidido desconectarse, sin dejar rastro de la causa. Sara se convirtió en un caso de estudio, una anomalía médica. Fue sometida a innumerables pruebas, cada una más invasiva que la anterior. Biopsias de los muñones revelaron tejido sano, sin necrosis, sin infección, sin células cancerosas. Era como si sus dedos hubieran sido cortados con una precisión láser
pero sin el calor o el trauma de un corte. Los médicos hablaban en susurros, usando términos como desprendimiento espontáneo, fenómeno idiopático, mutilación autoinfligida, aunque Sara insistía en que no había sido ella. La última teoría fue rápidamente descartada al ver la limpieza de los cortes y la ausencia de cualquier herramienta que pudiera haber causado tal daño. Los psicólogos y psiquiatras también intervinieron, buscando una explicación en su mente. ¿Era un trastorno disociativo? ¿Una forma extrema de autolesión? Sara les contó su historia una y otra vez. La rigidez, el dolor, el crujido, seco. La caída limpia. Pero sus palabras sonaban a delirio para aquellos que no habían presenciado el horror. La miraban con una mezcla de lástima y escepticismo, como si estuviera inventando una historia para encubrir algo más oscuro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Sara fue dada de alta del hospital, sin un diagnóstico, sin una cura, solo con la recomendación de terapia física y psicológica. Regresó a su apartamento, un lugar que ahora le parecía un mausoleo de su antigua vida. Cada objeto, cada tarea, era un recordatorio constante de su pérdida. Abrir una puerta, encender una luz, preparar comida, escribir un mensaje. Todo era una lucha titánica. Aprendió a usar sus muñones para empujar, para presionar, para manipular objetos de formas rudimentarias. Desarrolló una destreza sorprendente con sus antebrazos y codos. Pero la frustración era una compañera constante. La incapacidad de agarrar, de sentir la textura de las cosas con la punta de sus dedos, de realizar las tareas más simples con la facilidad que antes daba por sentada, la sumía en una profunda depresión. Las noches eran las peores. El dolor fantasma de sus dedos la atormentaba, una picazón insoportable, una sensación de hormigueo en extremidades que ya no existían. A veces sentía como si sus dedos estuvieran todavía allí, invisibles, intentando moverse, intentando agarrar. Se despertaba en medio de la noche, sudando frío, con la imagen vívida de sus falanges cayendo sobre el teclado. La soledad se convirtió en su única compañía. Sus amigos se distanciaron, incapaces de lidiar con la extrañeza de su condición. Su familia la visitaba con una mezcla de compasión y miedo, sin saber qué decir, cómo actuar. Sara se sentía como un monstruo, una aberración de la naturaleza. Se cubría las manos con guantes, incluso en casa, para evitar la visión de sus muñones, para evitar el recordatorio constante de lo que había perdido. El mundo exterior se volvió hostil. Las miradas curiosas, los susurros, la incomodidad de los demás. Ir de compras era una tortura. Pagar en efectivo era imposible. Abrir un paquete, un desafío. La vida digital, que antes era su sustento, se había vuelto inaccesible. No podía teclear, no podía usar un ratón, no podía interactuar con la pantalla táctil de su teléfono. Su carrera como escritora, su pasión, su identidad, se había desvanecido con sus dedos. Intentó encontrar consuelo en la lectura, pero pasar las páginas de un libro era una tarea ardua. Tuvo que aprender a usar su boca para girar las páginas, una humillación que la hacía llorar en silencio. La música, antes una fuente de alegría, ahora solo le recordaba la imposibilidad de tocar un instrumento, de sentir las cuerdas de una guitarra o las teclas de un piano. La pregunta persistía, una tortura silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Qué había hecho para merecer tal destino? No había respuestas. Solo el vacío, la ausencia, la inexplicable mutilación. A veces, se sentaba frente a su computadora, la misma máquina que había sido testigo de su horror, y miraba el teclado. Las teclas, antes tan familiares, ahora parecían extrañas, inalcanzables. La vida de Sara se había transformado en una existencia de adaptación constante, de dolor silencioso y de una soledad abrumadora. Cada día era una batalla,
cada tarea una prueba. La esperanza se había desvanecido, reemplazada por una resignación amarga. Sus dedos, los que una vez habían bailado sobre el teclado, eran ahora solo un recuerdo, una pesadilla recurrente. Y el misterio de su desaparición, la limpieza de la separación, la ausencia de sangre o de olor, seguía siendo un enigma aterrador, una prueba de que el cuerpo humano podía traicionar a su dueño de las formas más inimaginables y grotescas. Sara vivía, pero una parte esencial de ella, no solo sus dedos, sino su identidad y su conexión con el mundo, se había desprendido, limpia y silenciosamente, para nunca más volver.